de Sí, distintos lugares trabajando para que esto se dé de la mejor forma. Ya se está sí, está grabando súper para que chido. también te podamos hacer llegar la presentación y puedas también compartirla en tus redes. Excelente, muchísimas gracias, de verdad. Perfecto. Listo, ya está arriba. Muchísimas gracias, Mario. Pues bienvenidos sean todos a una tarde más de tertulia con la NUID. Estoy muy contento de que el día de hoy incluso tenemos a nuestra parte de nuestra mesa directiva presente, que es a nuestro vicepresidente Mario Arturo Nieto Butrón y claro está nuestro director de comunicación Jorge Valencia Toriz, quienes sin ellos no podríamos hacer todo este trabajo que implican las charlas en las tardes de tertulias. Le doy las gracias a mis compañeros por todo su esfuerzo y todo su empeño en que se pueda seguir haciendo divulgación. Y claro está, darle la bienvenida a todos nuestros seguidores, que la verdad es que es muy agradable poder compartir con todos ustedes y el hecho de que siempre están ahí al pie del cañón, siguiéndonos y aceptando todos nuestros ponentes que tienen a bien presentar distintos temas y que, como ya han visto, hemos tenido excelentes charlas y sé que el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy tenemos un chico muy entusiasta en lo que corresponde al campo del conocimiento en cuanto a ciencias de la Tierra. Es para mí todo un placer recibirte, Alex. Qué bueno que te animas a participar con nosotros. Y pues antes de comenzar, en lo que damos pie a que sigan uniéndose a nuestros seguidores, pues me gustaría preguntarte cómo es que llegas a esto de la divulgación, porque siempre es muy interesante saberlo. Muchísimas gracias, David. Te agradezco el espacio a la NUT. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Pues al final llegué a esto de la divulgación pues en parte por cuestiones del destino. Siempre me gustó mucho la cuestión de transmitir el conocimiento, de compartir lo que sé, porque justo creo que si el conocimiento solo te lo quedas para ti o solo lo dejas en la academia, pues en realidad es conocimiento que no se aplica o que no tiene realmente una funcionalidad. Entonces, comencé haciendo un poquito de divulgación científica justo con el Terramóvil, que es un programa de divulgación de las ciencias de la Tierra del Instituto de Geología de la UNAM. Y pues le agarré amor a la divulgación y de ahí me animé a iniciar un proyecto personal que justo es Alex el Terrófilo, que tiene relativamente poco de haber empezado. Apenas me parece que fue como por diciembre del año pasado cuando empecé, pero pues hasta ahora me ha traído frutos muy bonitos y es un proyecto de vida. Ujú. Perfecto, Alex. Pues siempre es muy bueno ver cómo se sigue incrementando el número de divulgadores que existen. La realidad es que el hecho de que siempre se tenga esta semilla de querer divulgar, de querer compartir el conocimiento es bellísimo y pues mis mejores deseos para tu proyecto. Invitamos también a todos nuestros seguidores de la NUID a que pues chequen tu página, te conozcan, vean lo que estás realizando y van a encontrarse con muy buenas sorpresas. La verdad es que es una página muy atractiva con información muy completa. Entonces, conózcanla, por favor, todos, para que de esta forma sigamos haciendo esto que tanto nos gusta, que es compartir el conocimiento. Y como dice nuestro lema, observar, aprender y divulgar. Entonces, pues veo que ya en nuestras redes, específicamente en Facebook, tenemos un buen número de observadores y creo que es prudente comenzar para que así todos que ya están ávidos de la charla puedan como tal tener acceso. Entonces vamos a iniciar por comentarles acerca de nuestro amigo Alejandro. Lo primero es decirles que Alejandro González Bermúdez es originario de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias de la Tierra Sólida y su tesis la realizó sobre geoquímica y procedencia de las dunas costeras de Salina Cruz, Oaxaca. Ha publicado 3 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, uno sobre ecología de poblaciones y 2 sobre estudios de procedencia de dunas costeras, los cuales fueron fruto de la participación en el proyecto PAPIT de investigación, estudio de dunas costeras y
continentales en México. Implicaciones para propuesta de programas piloto de energía eólica. También ha trabajado en distintas ramas de las ciencias de la Tierra y participado en diversos eventos de divulgación. Realizó una estancia en investigación en temas de radioquímica en el Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, INSTEC, en la Universidad de La Habana, allá en la querida Cuba. Fue parte de la junta directiva de TRES, RT Answer, y disculparán mi inglés, o mejor dicho, mi pronunciación, un programa de estudios de bosques urbanos en la Ciudad de México de la Faculty of Forestry de la Universidad de Toronto en la UNAM, y ha sido profesor adjunto de la asignatura de cartografía de su misma carrera. Actualmente forma parte del equipo de Terramóvil, un programa de divulgación de las ciencias de la Tierra del Instituto de Geología de la UNAM. Y también tenemos que se ha dedicado a hacer divulgación de la ciencia en escuelas de educación básica y media superior, así como, como al público en general. Y es fundador de Alex el Terrófilo, un proyecto de divulgación científica independiente dirigido a difundir su pasión por las ciencias de la Tierra. Es para nosotros todo un honor tenerlo aquí en la NUID en Tardes de Tertulia con la charla Pistas del Cambio Climático y Reflexiones del Ecocentrismo. Sin más, Alex, te cedo los micrófonos para que podamos apreciar este trabajo que has venido realizando ya a partir de hace bastante tiempo. Bienvenido y Muchísimas gracias. el escenario es tuyo. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Voy a empezar a compartir pantalla. Denme un segundito. Entonces, pues sí, así como lo comentaron, yo soy Alejandro González Bermúdez, alias Alex el Terrófilo. Y la plática que les tengo preparada el día de hoy se titula justo Pistas del Cambio Climático y Reflexiones desde el Ecocentrismo. Entonces, lo que busco en esta plática es empezar a conocer un poquito más los conceptos que se relacionan con el cambio climático y el calentamiento global, por ejemplo, que son términos que se usan a veces de manera indistinta, y también hacer algunas reflexiones desde el ecocentrismo, que ya veremos un poquito más adelante lo que es. Entonces, bueno, esta plática es posible, además, ya lo mencionaré a lo largo de la presentación, gracias a una cuenta llamada UQMX de Rebeca Lomelí, que es una compañera de la licenciatura, que es la mera buena para estas cuestiones de las ciencias ambientales. Entonces, agradezco profundamente la información compartida para que esta plática llegue hasta todas y todos ustedes. Entonces, empezamos preguntándonos, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan el cambio climático? Generalmente cuando oímos esta frase, como que cuando yo doy esta plática, generalmente me dicen, pues yo pienso en extinciones, en contaminación, en grandes desastres, en problemas, en sequías, en incendio. Y sí, justamente, cambio climático puede ser, digamos que lo que generalmente conocemos como deshielo de los casquetes polares, contaminación atmosférica por la industria, incendios forestales, contaminación de cuerpos de agua, tanto marítimos, oceánicos, como de lagos, ¿no? O incluso sequías. Pero para poder comprender a profundidad lo que es el cambio climático, necesitamos primero revisar un par de conceptos que son súper importantes. Entonces, vamos a ver un par de definiciones, ¿ok? La primera es la diferencia entre clima y el tiempo atmosférico, ¿ok? Y empezamos hablando del tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Son todas las condiciones de presión, temperatura, humedad, vientos, etcétera, que hay en nuestra atmósfera en este instante, lo que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Si hace frío, si hace calor, si está soleado, si está lloviendo. Y el clima es el promedio de al menos 30 años de esas temperaturas, bueno, de esas condiciones más bien, de la temperatura, de la presión, de la humedad, de un lugar específico. Lo que da como resultado un clima concreto en un lugar. Ajá. Entonces, no es como que uno se despierte y llegue con su amigo, con su cuate y le diga así como de, oye, como que hoy amaneció muy cálido subhúmedo, ¿no? En realidad uno habla de las condiciones atmosféricas actuales, es decir, del tiempo atmosférico.
Esto es súper importante porque el cambio climático entra dentro de la definición justo de clima, de al menos un promedio de 30 años del tiempo atmosférico. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? ¿Ok? El calentamiento global, muy sencillo. Cuando hablamos de calentamiento, estamos hablando de aumento en la temperatura. ¿Ah? El calentamiento global es el aumento en la temperatura promedio, tanto de la superficie de nuestro planeta como de su atmósfera. ¿Ah? Sin embargo, el calentamiento global puede tener causas tanto naturales como antropogénicas, es decir, provocada por los seres humanos. Y el calentamiento global generalmente es controlado por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay muchas otras variables, pero para lo que a nosotros nos importa es justamente los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, los gases de efecto invernadero son todos estos gases que hay en nuestra atmósfera que tienen la capacidad de retener mucho calor. Es decir, que cuando los rayos de temperatura, bueno, sobre todo los rayos infrarrojos llegan del Sol a nuestro planeta, rebotan en la superficie y después, en vez de ser liberados hacia el espacio, se quedan atrapados por esta capa de gases y esto hace que aumente la temperatura de nuestro planeta. Sin embargo, es súper importante romper esta idea que existe que los gases de efecto invernadero son malos, lo cual es mentira. Si no hubieran gases de efecto invernadero en nuestro planeta, la temperatura promedio de la Tierra sería de alrededor de menos 18 grados centígrados, por lo cual es muy difícil que la vida se hubiera desarrollado de la manera en que lo hizo. Ahora, existen diferentes gases de efecto invernadero. Ajá. Sin embargo, generalmente solo se habla del dióxido de carbono, como que solo el dióxido de carbono es el único problema. Sin embargo, hay otros gases de efecto invernadero, como cuáles, como el vapor de agua, como el metano, como el óxido nitroso o como el ozono. Ajá. Sin embargo, ¿por qué se habla generalmente de que el dióxido de carbono es el culpable de la mayor cantidad de emisiones? Bueno, esto tiene que ver y está íntimamente ligado al tiempo de permanencia en la atmósfera de este gas. De hecho, les voy a dar un dato bien interesante. El vapor de agua tiene una capacidad calorífica mucho más grande o alta que del dióxido de carbono. Es decir, que el vapor de agua absorbe mucho más la temperatura, el calor, y por lo tanto es un gas que produce un efecto invernadero mayor. Ahora, ¿por qué el vapor de agua no es un problema? Porque el vapor de agua tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera muy bajo. El vapor de agua apenas tiene unos cuantos días, es decir, una sola gotita o molécula de agua apenas pasa algunos días o semanas en la atmósfera antes de que nuevamente vuelva a precipitarse en forma líquida o se congele en forma de hielo, ¿no? Entonces, al no pasar tanto tiempo en la atmósfera, no genera un problema tan grande, ¿ok? El problema con el dióxido de carbono principalmente es que el tiempo de residencia en la atmósfera es muy alto. Puede estar algunos cientos de años en la atmósfera y justo para poder captarlo y volver a hacerlo sólido es bastante complicado, bastante complejo. Ajá. Hay otros gases que también tienen efectos importantes, como lo es sobre todo el metano, que también tienen un tiempo de permanencia en la atmósfera muy alto y hablaremos un poquito más adelante de ellos. Entonces, una vez que ya hablamos de gases de efecto invernadero, ahora sí definamos lo que es el cambio climático, ¿ok? El cambio climático son variaciones en el estado del clima, es decir, que el valor promedio de las propiedades del clima, como precipitación, como temperaturas, como vientos, como humedad, etcétera, se ve modificado y sobre todo, súper importante, persiste durante largos periodos de tiempo. Ajá. Es decir, recordemos que el clima es ese promedio en al menos 30 años de datos del tiempo atmosférico. Lo que provoca justamente el cambio climático es que los ecosistemas cambien, es decir, que donde antes teníamos un bosque o una selva, pues ahora se pueda convertir en un desierto. Pero también puede ocurrir lo contrario, que donde antes había un desierto, pues de repente cambien los patrones climáticos y empiece a generar algún tipo de ecosistema distinto. O que donde antes teníamos como grandes fragmentos de hielo, pues después se inunde. Ajá. El problema con estos cambios en los patrones climáticos va más para los organismos que vivimos en esos ecosistemas y en los cambios que vamos a tener que generar para poder adaptarnos a ellos. Entonces, ¿qué
pruebas científicas hay del cambio climático? Bueno, generalmente, y la más básica, no quiero meterme en cuestiones muy complejas, cuando buscamos pruebas del cambio climático encontramos gráficas como estas, ¿ok? En donde vemos del lado izquierdo la diferencia promedio de temperatura al año, ¿no? Anual en nuestro planeta, y en el eje de las X, en la parte de abajo, vemos los últimos aproximadamente 1600 años, ¿no? Y vemos que esta línea tiene dos colores, un color morado del lado derecho y un color gris del lado izquierdo. Lo morado del lado derecho son temperaturas que se midieron con termómetros, es decir, que alguien tiene un termómetro, midió la temperatura y lo pudo medir de manera directa. Lo que está en gris son registros basados en proxy. ¿Qué es el proxy? Es decir, mediciones indirectas, es decir, que no hubo alguien que lo midiera literal con un termómetro. ¿Cómo se pudo haber obtenido esta temperatura? Bueno, pues desde registros históricos, es decir, que alguien pudo haber anotado literalmente alguna temperatura, pero también pueden ser por cuestiones indirectas como análisis en rocas, análisis en hielo, análisis de polen para hacer reconstrucciones paleoclimáticas, entre muchas otras formas. Lo interesante de esta gráfica es que podemos ver que de manera natural, aproximadamente en el año 1000 a 1200, hubo un periodo cálido medieval natural. Y justamente en el 1600, 1800, incluso hubo una pequeña edad de hielo. Ajá. Y estábamos encaminados hacia esa edad de hielo. El problema, ¿cuál fue? Que a partir como del 1850, 1900, la temperatura empieza a aumentar de manera exponencial y muy drástica. Y este aumento en la temperatura está relacionado a un fenómeno histórico muy importante. Si alguno de ustedes ya sabe cuál es, justamente es la revolución industrial. La revolución industrial es justamente esta revolución en la industria que tiene como una de sus características el uso masivo de combustibles fósiles. Entonces, ¿cuáles son las causas principales antropogénicas de el cambio climático, ajá, de la problemática ambiental? Antropogénicas que tienen origen del ser humano, del hombre, la mujer, los seres humanos, ¿no? Entonces, la primera de ellas son los combustibles fósiles. Ajá. El uso masivo de combustibles fósiles, una parte puede ser en el sector energético, es decir, el 80% aproximadamente de la energía eléctrica que tenemos en nuestras casas proviene de centrales eléctricas que utilizan o queman combustibles fósiles para poder producir esta energía. Uh-huh. Muy poca energía proviene de fuentes sustentables. Entonces, la mayoría de ella utiliza combustibles fósiles para poder generar energía eléctrica. Sin embargo, otra fuente muy importante en la quema de combustibles fósiles, que incluso podría decir yo que es todavía más el peso que tiene, es en la industria. Hay muchísimas industrias que para poder producir sus productos necesitan muchísima temperatura. Hay ejemplos, hay muchísimos, industria cementera para producir plástico, para producir muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día necesitan quemar combustibles fósiles. Y bueno, por si eso fuera poco, podemos agregarle también el transporte, ¿no? Que la mayoría de los vehículos que usamos queman combustibles fósiles para funcionar, los automóviles, las motocicletas, pero no solo los de uso común, los aviones, y entre muchísimos otros, ¿no? Sin embargo, algo que yo diría que esto, que tiene todavía un peso mucho mayor, que está mucho más ligado a la raíz del problema, es el sistema económico insostenible en el que vivimos. Ajá. Vivimos en la era del capitalismo, ajá. Y es un sistema económico, el capitalismo es un sistema económico que teóricamente tiene una visión como de crecimiento infinito. Ajá. Para el capitalismo, entre más capital tengas, entre más generes, es mucho mejor. Y el crecimiento no hay un límite, puede ser infinito. El problema es que es un sistema económico que tiene una base en lo infinito cuando vivimos en un planeta con recursos finitos. Independientemente de que los recursos sean, entre comillas, renovables o no, el crecimiento jamás va a poder ser infinito. Ajá, empezando por ahí. Entonces, varios sociólogos y antropólogos han llamado que a partir han dicho que a partir de esta utilización masiva de combustibles fósiles se crea una etapa conocida como el antropoceno, que es como la edad del hombre, ¿no? Y el antropoceno va súper de la mano con el capitaloceno, que el capitaloceno es el inicio del capitalismo. Ajá, y el capitalismo está íntimamente ligado al consumismo, a consumir. Y
a solo aumentar el capital y es como prácticamente como lo único que busca, ¿no? A crecer, a tener más inversión. Y bueno, todo el sistema económico en el cual nosotros tenemos base tiene un sistema de valores y específicamente tiene un sistema de valores ambientales. ¿Qué son los sistemas de valores ambientales? Son todos estos valores que nosotros le damos al ambiente, a la naturaleza, que van mucho más allá de la cuestión económica. Ajá, para el capitalismo la naturaleza solo está ahí para ser explotada, para ser aprovechada, para ser saqueada y para generar capital. Entonces, dentro de su sistema de valores, para el capitalismo la naturaleza solo sirve como fuente de más dinero, de más poder, de más crecimiento económico. Entonces, hablemos de sistemas de valores ambientales. Cuando surgieron las primeras civilizaciones, como los griegos, egipcios, incluso las primeras civilizaciones en Mesoamérica, había una relación con la naturaleza de veneración. Es decir, si hay un fenómeno natural, si hay un tornado, si hay una erupción volcánica, un temblor, una lluvia, pues fue Tlaloc, pues fueron los dioses del Olimpo. Se creía justamente que los dioses eran los que nos mandaban esos fenómenos naturales y por lo tanto a la naturaleza y al ambiente se le veneraba. La cuestión con esta visión era justamente que nos permitía estar mucho más en contacto y en comunión con la naturaleza, viéndonos como parte de ella y no como la punta de la pirámide. Ajá. Sin embargo, justo cuando inicia el capitalismo, empieza este cambio, el sistema de valores ambientales se transforma hacia un sistema de dominación. Ajá, a decir, yo voy a dominar la naturaleza está ahí para ser dominada, para ser aprovechada, y empieza una explotación masiva de todos estos recursos y de todos estos procesos que nos ofrece el medio ambiente. Y sin embargo, al día de hoy lo que estamos buscando es porque se opte por un sistema de valores ambientales de conciencia, a decir, ok, sí, sí puedes obtener un aprovechamiento económico, un crecimiento de la naturaleza, pero hay muchísimas cosas más, desde una cuestión de salud no solo física, sino mental, desde una cuestión cultural, desde una cuestión de justicia para las personas, del derecho a un medio ambiente sano y muchísimas cosas que es un tema que da para otra plática aparte. Entonces, otra de las causas principales es el pésimo manejo de los residuos. Empezamos a ver, nos han enseñado a ver a la basura como basura, a que si algo se descompone hay que tirarlo, a que las cosas sean desechables. En vez, hay que cambiar esta visión de ver a la basura como algo inservible y empezar a verla como residuo, como algo que nosotros podemos darle una segunda vida, pero mucho más allá de nosotros como individuos podemos hacer, pedir pedirles a las grandes empresas y al gobierno que las grandes empresas que generan esos residuos sean las mismas que se encarguen de darle una segunda vida a los residuos y de dejar de hacer las cosas desechables. Y bueno, por último, pero no menos importante, la pésima distribución de la riqueza y los recursos. Ajá. Vamos a analizar más adelante este punto porque es súper importante, pero justamente la pésima distribución de la riqueza y de los recursos es una de las causas principales que ha dado como consecuencia toda la problemática que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, una vez que ya vimos las causas, hablemos ahora sí de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias no solo del cambio climático y del calentamiento global, sino llamémosle ahora de toda esta problemática ambiental? Porque no solo es una cuestión del planeta per se, también es una cuestión social, también es una cuestión filosófica, ética. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta problemática ambiental? Bueno, de principio, eh, los fenómenos naturales van a ser cada vez más intensos. Las lluvias van a ser cada vez más fuertes, van a haber más tormentas eléctricas, cada vez van a haber más huracanes. ¿Por qué? Porque el planeta, al estar mucho más caliente, el huracán es un mecanismo de respuesta para disminuir esa temperatura en el planeta. Entonces, si el planeta tiene una temperatura mayor, de manera natural van a haber más huracanes y van a ser mucho más intensos para disipar ese calor. Ajá. Puede haber pérdida de ciudades costeras, ajá, por inundaciones o inundaciones en otras partes dentro del continente. Pueden haber sequías más intensas y prolongadas, pero también pueden haber heladas cada vez mucho más intensas y prolongadas, incendios forestales. Y algo muy interesante es que las pandemias también son consecuencia de la problemática ambiental. ¿Por qué? Porque justamente al haber esta concentración o gentrificación, por decirlo así, concentración de gente en las grandes ciudades o, digamos,
que hace que cada vez la gente tenga que buscar como lugares más extremos, por decirlo así, donde vivir, y cada vez presionamos más a la fauna que vive en esos lugares donde antes era su hábitat natural, pues cada vez la gente está más en contacto con estos animales o vectores que justamente pueden hacer que hayan transmisiones de enfermedades entre uno y otro. Y pues justamente con esta pésima distribución de la riqueza y los recursos, hay mucha gente que no tiene que comer y entonces pues no le queda de otra más que alimentarse de esos animales exóticos y es donde se dan estos saltos que pueden provocar pandemias. Entonces las pandemias también son consecuencia en gran parte de, o bueno, más bien la reincidencia y que cada vez hayan más pandemias es consecuencia también de la problemática ambiental. Entonces de aquí me encantaría dejarles una frase y es que justo el calentamiento global es un síntoma y también es una causa del cambio climático antropogénico, es decir, provocado justamente por las actividades humanas. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones generales a la salud de las personas por el cambio climático? Ajá. Es importante hablar que de estas afectaciones siempre van a ser más intensas para los grupos más vulnerables, para las personas que tienen menos privilegios o que son más discriminadas por miles de motivos. Eh, Como les comenté, olas de calor que ya se han registrado, heladas, pero algo súper importante es hablar de la cuestión del acceso al agua. ¿Ah? Eh, Porque justamente al haber más tormentas, más inundaciones y en general por la desigualdad, hay un súper difícil acceso al agua potable. Es decir, un problema con esto de acceso al agua es el agua contaminada. Ajá. Me parece que en el mundo la primer causa de muerte infantil es justamente enfermedades gastrointestinales por la ingesta de agua contaminada. Ajá. Como les había comentado, el aumento en el nivel del mar, lo que va a hacer que haya movimiento de personas que vivían en la costa a otras partes, que haya inmigración. Todo lo que ya comentamos, tormentas, tornados, huracanes, inundaciones, que a quienes van a afectar, pues justamente a los más vulnerables. Cuestiones de calidad del aire con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, enfermedades transmitidas por vectores, que con esto se entiende justamente como pandemias, pero no solo pandemias, sino también enfermedades como Zika, como chikungunya, todas aquellas que se transmiten por animales. Y también es súper importante pues la cuestión de la alimentación, ¿no? ¿A qué tipo de alimentación las personas tienen acceso dependiendo de su contexto sociocultural o sociopolítico, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos salud? Esto es súper importante y se relaciona mucho también con la problemática ambiental porque la salud no es un concepto universal. Ajá. De acuerdo a la OMS, la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico como mental y social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o de enfermedades. Tener salud no es solo tener salud física, también es una cuestión mental y social. Ajá. Y hay distintas maneras de percibir esta salud. Por ejemplo, en el 2017, el doctor José Narro dijo que para él la salud era un derecho, como lo marca la Constitución. Además, es un elemento de inclusión, estabilidad, un igualador social y una inversión con retornos valiosos. Ajá. Para él la salud está determinada por la educación, la genética, el medio ambiente, el ingreso, el estilo de vida, la alimentación y la familia. ¿Ok? Entonces, esto puede ser que tal vez para el contexto de la mayoría de los mexicanos sea así, pero quizás no sea exactamente lo mismo para alguien que vive en el Medio Oriente o en algún país asiático o en algún país como África o en algún país conocido como primermundista. Uh-huh. Y aquí yo les invitaría a todas y a todos que empezáramos a cuestionarnos qué es bienestar y qué es salud. ¿Se puede tener bienestar sin salud o se puede tener salud sin bienestar? ¿Cuál es la delgada diferencia que existe entre estos dos conceptos? Y es súper importante para algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hablando de salud y cambio climático, es súper importante mencionar justamente, decidí enfocarme en estos 4 puntos, ¿no? Agua potable, aire limpio, alimentos y vivienda segura. Todas estas cuestiones están incluidas dentro de nuestra Constitución y se supone que deben ser derechos universales para todas las personas, todas y todos y todes. Entonces,
Por ejemplo, el agua potable se supone que es un derecho, al derecho al agua potable y saneamiento en el artículo cuarto de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales. El aire limpio en el derecho al medio ambiente sano en el artículo cuarto también. Lo mismo que la vivienda segura y la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y en general el derecho a la vida y que haya una verdadera satisfacción de elementos para el desarrollo. Entonces, estaríamos hablando que hay cuestiones que desafortunadamente no se están cumpliendo realmente para todas las personas, para un derecho humano universal que debería de cumplirse. Pero bueno, en esta plática no nos meteremos todavía mucho con cuestiones como de derecho, entonces solamente es como para empezar a hacer reflexión al respecto, ¿no? Ahora sí empecemos un poquito con algunas reflexiones desde el ecocentrismo. Entonces, primero vamos a ver qué es el ecocentrismo. Ajá. El ecocentrismo es justamente una corriente filosófica que, justo como su nombre lo dice, centrismo del centro eco, como refiriéndose a los ecosistemas, al ambiente, a la ecología, es empezar a ver, a dejar de vernos como la punta de la pirámide y empezar a vernos como parte de la naturaleza. Ajá. Quiroga en 2003 menciona que la degradación ambiental y otros fenómenos, como el cambio climático antropogénico, son producto de nuestra construcción de la naturaleza y nuestra relación con ella. Aldo Leopold planteaba que los seres humanos somos un miembro más de la comunidad de la Tierra, no estamos hasta arriba, somos un miembro más y estamos íntimamente relacionados con todos los procesos vitales que ocurren en nuestro planeta. Entonces, el objeto de estudio no debe de ser solo el planeta en sí, sino los ecosistemas y los procesos que sufren estos ecosistemas. Y como si tú mueves algo en una parte, vas a verse afectado en otra. Entonces, los principios de igualdad ecológica, igualdad de derecho para vivir y florecer, no solo para los seres humanos, sino para todos los organismos que existen en el planeta, y además de estas relaciones de simbiosis, de coexistencia y cooperación, sustentan la postura anticlasista. Ajá. Y es súper importante ver, por ejemplo, esta imagen, justo romper con esta idea de que el hombre, incluso más arriba de la mujer y de todos los demás seres coexistientes en este planeta, dejar de vernos hasta arriba y darnos cuenta que todos somos parte de esferas que se relacionan e interactúan entre sí. Y junto con el ecocentrismo viene un concepto que es súper importante, que se desprende del ecocentrismo. En los últimos años se ha propuesto un concepto conocido como una salud, en donde se habla que no podemos diferenciar la salud de los seres humanos con la de los animales, con la del medio ambiente, sino que todas están íntimamente ligadas y relacionadas. Y si alguna está mal, por lo tanto las demás van a sentir esos efectos. Entonces, de acuerdo a la CDC, que es un instituto de control de enfermedades en Estados Unidos, para ellos una salud es una aproximación que reconoce que la salud de las personas está íntimamente conectada a la salud de los organismos y al ambiente que compartimos. Para la OMS es un enfoque que le permite diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones en el que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública. Es decir, la OMS lo que dice es que para la OMS le sirve para hacer mejores campañas, mejores estrategias para conservar la salud humana, porque al final a la OMS lo que le interesa y a lo que se dedica es a tener como prioridad la salud de los seres humanos, ¿no? Sin embargo, el concepto va mucho más allá. Es empezar a darnos cuenta lo íntimamente ligada que está la salud del ambiente con la de los animales, con la nuestra. Y a partir de ahí empezar a cambiar justo como paradigmas. Entonces, viendo este esquema, justamente podríamos ver cómo la salud humana, que también concentra la cuestión biofísica del medio biofísico en el que uno se desarrolla, la cuestión social y mental, está íntimamente ligada a todos estos demás ambientes y al final, cada salud es, o sea, es independiente e interdependiente de un contexto político, económico, cultural determinado. Entonces, dependiendo de usos, costumbres y de la sociedad misma en donde estemos hablando, la salud va a ser distinta para cada individuo, individua en general, ¿no? Entonces, ligado con el ecocentrismo, quiero hacer una mención sobre algo súper importante. Empezar a ver
que hay otras realidades posibles. Y daré una pequeña anotación sobre una cuestión conocida como gobernanza de los bienes comunes. Eh, entonces, aquí solo quiero mencionar a la mayor y más importante exponente de esta cuestión de la gobernanza, que es Elinor Ostrom. Ajá. Elinor Ostrom es una mujer increíble, yo la admiro mucho. Y bueno, ella ganó el Premio Nobel de Economía, aunque en realidad ella no era economista. Sin embargo, ella lo que hizo fue ir a una comunidad, bueno, ella empezó a cuestionarse ciertos paradigmas que existían sobre la gobernanza de los bienes comunes, es decir, empezar a hablar sobre qué es lo que tenemos que hacer con los bienes compartidos, con los bienes que son de todas y todos, ¿no? De todos los seres humanos. Porque exponentes anteriores a ella, como Malthus o Harding, creían que los bienes que se compartían, si no había, digamos, una privatización o un control del Estado en esos bienes, lo que iba a pasar es que las personas, las comunidades, solamente iban a ser súper individualistas, solo iban a ver por su beneficio y que iban a manejar súper mal los bienes comunes y a explotarlos. Ajá. Sin embargo, Elinor Ostrom fue a ciertas comunidades eh, a ver si realmente fuera del capitalismo esto era lo que pasaba. Si cuando habían bienes que se compartían, realmente la gente los sobreexplotaba por solo ser individualistas. Ajá. Y ella de lo que se dio cuenta es que en realidad esto no sucedía. Ajá. Y marcó varias anotaciones en contra de esta forma de pensar. La primera es que ella dijo, ok, hay ciertos bienes comunes y recursos que por sus propiedades físicas no pueden privatizarse o nacionalizarse. Es decir, ¿quién le va a poner precio al sol? ¿Quién le va a poner precio a la lluvia, al viento, ¿no? A todas estas cuestiones que justo por sus propiedades no pueden tener un valor económico per se o que no deberían, como el agua misma, ¿no? Y a raíz de esto, que es con lo que yo quiero mencionar, que es súper importante, es que ella menciona que debemos de cambiar este paradigma de dejar a ver al mundo como lleno de consumidores y empezar a ver al mundo como usuarios que aprovechan los procesos que ocurren en nuestro planeta para poder coexistir. Sin embargo, es súper importante cortar con esta idea de que de manera natural somos individualistas y solo pensamos en nosotras y nosotros mismos. Ajá. Entonces, ella menciona que los servicios ecosistémicos son procesos, no son recursos. Más allá de un recurso explotable que solo tiene un beneficio económico, son procesos del cual todo lo que modifiques va a tener repercusión en distintas partes, ¿no? Y justo esto que les comentaba, existen sociedades que trabajan en conjunto para la explotación y cuidado de los recursos naturales. ¿Ah? Es decir, que hay otras realidades y que hay otros mundos posibles mucho más allá de lo que el capitalismo nos ha enseñado. Y curiosamente, a lo que Malthus y Harding, es decir, los otros eh, filósofos pensadores creían que iba a pasar, que si había un bien que tú lo privatizabas, la persona que obtenía un beneficio de él lo iba a cuidar, pues se ha visto que no necesariamente. Hay empresas que se aprovechan de estos recursos, los explotan masivamente y no los cuidan para nada. Solo obtienen el beneficio, contaminan y dejan todo el regadero que hicieron. Entonces, a partir de esto me gustaría mencionar algo súper importante y es que la problemática ambiental está íntimamente ligada con una cuestión ética. Ajá. Entonces, quisiera hacer solo una diferencia entre lo que es la ética y la moral. Es importante recordar que la ética estudia a la moral y determina qué es lo bueno y y cómo se debe actuar. Ajá. Es la teoría o ciencia del comportamiento o moral. La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia que está íntimamente ligada a la ética. Pero ¿cuál es la diferencia importante aquí? Que la moral depende del contexto social, espacial y temporal, y la ética es universal. Es decir, la moral de nuestra sociedad puede tener valores que vayan contra de la ética, ¿no? Como esta cuestión de la sobreexplotación, del individualismo, de dejar de pensar en la otredad, de incluso ver al mundo como súper dicotómico, como solo
creer que solamente se puede privatizar o nacionalizar los bienes y no pensar que todos podemos funcionar como una sociedad y empezar a vernos como individuos que pertenecen a una comunidad, mucho más allá de nuestro beneficio, empezar a pensar desde un punto ético. Entonces, una vez que ya vimos todas las causas, las consecuencias e hicimos algunas reflexiones desde el ecocentrismo, ahora sí me gustaría pasar a la parte de las soluciones. Ajá. Como hemos visto, el cambio climático, la problemática ambiental no es un problema tan sencillo como parece, al contrario, es un problema súper complejo. Ajá. Y no es un problema que tenga una sola raíz o una sola causa, es un problema multifactorial, es decir, que tiene muchos factores que están entrelazados para que tengamos como resultado lo que estamos viviendo. Entonces, si es un problema multifactorial, por lo tanto, la solución también tiene que ser multifactorial. No va a haber una solución que nos ayude a mitigar la problemática ambiental por completo, sino un conjunto de soluciones que empiecen a generar cambios. Y algo súper importante que quiero mencionar aquí es que el cambio en nuestra realidad individual sí está en uno mismo. Ajá. Sin embargo, el cambio en la realidad colectiva está en lo colectivo. Ajá. Desafortunadamente, las acciones individuales, aunque todo mundo decidiera hacerlas, no serían suficientes si esta cuestión de la problemática ambiental no se ataca desde raíz. Ajá. Sobre todo porque el sistema y las empresas y las personas que realmente tienen el poder justamente nos han señalado a los individuos como culpables de esta problemática ambiental y es algo que para mí es súper importante que cortemos y rompamos ya. Entonces, algo que quiero, que es súper importante, así como si pudiera poner un highlight, un subrayado de qué me gustaría con lo que se quedaran, una cuestión sería esta, que la sobrepoblación no es el problema. Ajá. La mala distribución de la riqueza y los recursos sí lo es. Por alguna razón nos han súper enseñado por medios de comunicación, porque justo el sistema quiere que creemos que hay tantas personas que ya no hay para todas, para todos, pero esto es mentira. Ajá, es decir, que lo que Thanos en las películas de Marvel decía es completamente falso, de que se tiene que eliminar a la mitad de la población para que esto se arregle es completamente falso. Y ustedes me podrán preguntar, Alex, ¿por qué es completamente falso? Hay estudios que han analizado muchas cuestiones. De principio, el 80% de la riqueza mundial está en las manos de apenas el 1% de la población. ¿Qué pasaría si este 80% se distribuyera de manera más equitativa con el otro 99% de la población? Ajá. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que la solución es el capitalismo o el socialismo, solamente no hay que ver al mundo tan dicotómico, como que solo es blanco o negro. Hay otras opciones, pero empezar a cuestionarnos esto es el inicio. Ajá. Y además de esta pésima distribución, también hay estudios que han analizado cómo un solo niño que nace en una clase alta, ajá, en una situación de riqueza, ocupa 7 veces lo mismo que un niño que nace en situación de pobreza. Ajá. Es decir, que lo mismo que ocupan 7 niños que nacen en pobreza, lo ocupa un solo niño que nace en situación de riqueza. Entonces, si esa riqueza se distribuyera, si esos recursos se distribuyeran de manera justa, podríamos de verdad resolver muchísimas cosas. Entonces, por favor, es súper importante que rompamos esta idea de que la sobrepoblación es el planeta, es el problema. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar tiene una base ecofascista, así aunque suene tan fuerte. ¿Por qué? El fascismo lo que buscaba era el control poblacional en beneficio del Estado. Y decir que necesitamos control poblacional en beneficio del medio ambiente es ecofascismo. Entonces, súper importante, rompamos con esta idea. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos en sociedad? Ajá. De principio, ser políticamente activo. Ajá. Y con esto, ¿a qué me refiero? Es empezar a cuestionarnos y a ver que todo lo que hacemos tiene una postura política. Aunque decidamos no hacer nada al respecto también es una postura política. Tanto estar en contra como estar a favor también puede ser, pero el ser políticamente activo nos va a invitar a
enterarnos de qué está haciendo nuestro gobierno al respecto de toda esta problemática ambiental, qué tanta importancia le está dando, está viendo realmente la gravedad del problema, ¿no? Y justamente poder empezar a pedirle al gobierno que sea mucho más fuerte con las leyes que hay, porque hay leyes muy buenas, pero no se están, como siempre, llevando a la práctica, no se está haciendo esa justicia ambiental que debería de haber. En segundo lugar es crear comunidad, ajá. Dejar de vernos como individuos, aunque nuestros derechos se basen en lo individual, empezar a ver que somos individuos en sociedad, sobre todo porque cuando uno empieza esta, empieza a ser ambientalista, al principio tú te sientes muy solo, empiezas a ver que lo que estás haciendo no tiene realmente un impacto en la sociedad, pero justo cuando te das cuenta que no eres la única persona que está en pro de estas cosas es súper motivante y justo el cambio va a estar en la comunidad, en lo colectivo. Entonces, justamente al crear comunidad se va a crear conciencia colectiva y como les mencioné, es súper importante estudiar ética y filosofía porque el problema, la problemática ambiental tiene raíces filosóficas muy profundas sobre cuestiones de ética, sobre cuestiones de sobreexplotación, de desigualdad, y la filosofía nos va a empezar a ayudar a cuestionarnos todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué el sistema quiere que yo sepa lo que creo o que me guste lo que creo que me gusta o por qué busca que forme parte de él? ¿A quién le conviene que yo piense de esta manera? Y empezar a generar un pensamiento crítico, no solo quedarse incluso con lo que yo estoy diciendo, siempre cuestionen, siempre tengan esta ansia por saber y conocer más, porque solo de esta manera podremos empezar a ver al mundo como realmente es. Y algo súper importante también, promover los estudios de género. Y ustedes me podrán decir, ¿qué tiene que ver el género con todo esto? Pues también hay análisis y estudios que se han hecho al respecto en donde se han encontrado grandes relaciones entre el machismo y el patriarcado con el capitalismo. Entonces, promover los estudios de género va a ser también promover una mayor paridad, una mayor igualdad, una mayor justicia social y ambiental. Ajá. Y me encantaría que se quedaran con esta frase, y es que las acciones individuales sí ayudan, sí suman y sí contagian, pero las acciones conjuntas transforman. Necesitamos transformar lo que estamos viviendo y necesitamos transformarlo ya. Necesitamos comenzar a unirnos entre todas, entre todos, ajá, y salirnos de nuestra individualidad y empezar a ver la otredad, ajá, porque solamente así vamos a poder empezar a generar cambios que realmente tengan unas consecuencias positivas para que podamos revertir lo mayor de esta problemática que estamos viviendo. Entonces, aunque ya vimos que es un problema que va a tener su solución en lo colectivo, sí me gustaría dejar ecotips y soluciones individuales. ¿Por qué? Porque al final de lo individual se pasa a lo colectivo. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer de principio? Crear conciencia individual, ajá. Mejorar nuestros hábitos alimenticios y no solo por una cuestión de la problemática ambiental, sino también por una cuestión de nuestra propia salud. Ajá. Hacernos conscientes de la crisis tan grave que hay de agua, sobre todo en la Ciudad de México, que es algo que urge hacer consciente, buscar mejores mecanismos y formas de ahorrar agua. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Una de las mejores formas de ahorrar agua es consumir menos carne. ¿Por qué? Porque las vacas, bueno, el ganado en general, necesita muchísima agua y muchísimos recursos, muchísimo alimento para generarse. ¿Ok? Una sola hamburguesa me parece que requiere aproximadamente unos 1.500 a 2.000 litros de agua, es decir, una cantidad inmensa. Y no les digo necesariamente que se hagan veganos o vegetarianos, ¿ajá? Porque también lo entiendo, yo también amo los taquitos, a mí también me gusta comer carne, pero la cuestión está en disminuir, en reducir. Podemos empezar diciendo, vamos a hacer un miércoles sin carne, un viernes sin carne, con que todos hiciéramos eso, de verdad, el impacto sería enorme, porque empezarían a cambiar los patrones de consumo, y las vacas no solo tienen esta cuestión del agua y los recursos que se necesitan, también en nuestro planeta muchísimas selvas se están talando para hacer pastizales para que estén las vacas, y por si esto fuera poco, las vacas
al tener sus 4 estómagos, cuando comen, ingieren alimento, en sus estómagos se genera metano. Ajá, en la fermentación del alimento se genera muchísimo metano y las vacas cuando se echan gases liberan este metano a la atmósfera. Entonces, literal, las vacas además están emitiendo un gas que tiene un efecto invernadero súper importante y aumentando el calentamiento global. Entonces, por donde lo veamos, nos conviene reducir, además de la cuestión ambiental, en una cuestión de salud. También cambiar esto que les comentaba, de dejar de ver a la basura como basura, empezar a verla como residuos, empezar a separar la basura, aunque digan que no, pero es que allá abajo la mezclan o lo que sea, al final hay muchos residuos que si nosotros los mezclamos desde el principio, ya no se van a poder separar o va a ser mucho más complicado. Entonces, es súper importante que aunque la mezclen, empecemos a tomar esta costumbre de separar nuestra basura, ver que podemos darle una segunda vida. Ajá. Si se nos rompe un calcetín, coselo. Si se nos rompe una playera, repararla. Ajá. Cuestiones de ahorro de energía. Y ahorro de energía no es solamente apagar interruptores, es decir, voy a ir a hacer un viaje cortito, ¿no? A 5 minutos en coche. Bueno, pues ¿por qué no me voy en bicicleta? ¿O por qué no me voy caminando? ¿O por qué no tomo el transporte público? Empezar a ver de qué otras maneras podemos nosotros ahorrar energía mucho más allá de solo energía eléctrica. Y eso también tiene un impacto en nuestro físico. Algo súper importante, promover el consumo local y responsable. Es decir, empezar a cuestionarnos, ¿a quién le quiero dar mi dinero? ¿A quién le voy a dar mi dinero? ¿A un supermercado, una empresa transnacional que le paga súper mal a sus empleados, que explota a muchísima gente, que me trae una pera desde el otro lado del mundo, que eso requiere muchísima contaminación, o sea, toda la energía que se gastó para que eso llegara a mí? ¿O voy a querer que mi dinero se lo quede una señora o un señor que vende en el mercado, que vende a precios justos, que le paga, sí, o que puede ser que esa persona haya cosechado ese alimento o que le pagó de manera justa a la persona que lo cosechó? Ajá. Entonces, justamente dónde se quede nuestro dinero y dónde se mueva va a tener muchísimo impacto. Ajá. Y consumir responsable también es empezar a ver cuál es el impacto de los alimentos que tengo, que consumo, no solamente por una cuestión ambiental, por una cuestión de salud, qué tan procesado está el alimento que estoy consumiendo, ¿no? Qué tan transgénico es, o empezar a pensar, bueno, tal vez voy a poner un huerto en mi casa, voy a cosechar algunos de mis alimentos. Y algo que es súper importante, empezar a cuestionarnos qué es gusto y qué es necesidad. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, tal vez pueda haber alguien que diga, es que, por ejemplo, para mí tal vez la ropa no es tan importante, tal vez puedo decir, bueno, no hay problema, no me voy a comprar tanta ropa, con la que tengo estoy bien, pero puede ser que para otra persona la ropa sea una necesidad para su trabajo o que le encante la moda y le encante usar muchísima ropa, ¿no? Y de repente salga un ambientalista que diga, pero es que la ropa es uno de los mayores contaminantes por el agua que se necesita, por los chicos que contaminan, por las empresas de fast fashion. Y sí, tienen razón, sin embargo, más allá que dejar de buscar o dejar de lado algo que nos gusta, es empezar a ver de qué manera podemos mitigar los efectos de lo que para nosotros es una necesidad. Es decir, bueno, voy a empezar a cuestionarme si donde compro la ropa es responsable o si es fast fashion o es esta ropa que compro y a la tercera puesta ya se le hizo un hoyo. Bueno, pues tal vez voy a reparar mi ropa o tal vez voy a empezar a comprar en segunda mano o no me va a importar lo de la ropa y el calzado, pero pues qué tal que voy a empezar a consumir menos carne, aunque siga comprando la misma cantidad de ropa, o tal vez no tengo la necesidad de irme de viaje en avión, ¿no? O hacer ese viaje transatlántico que tanta contaminación genera, tal vez voy a buscar otras opciones o voy a empezar a usar más la bicicleta. Justamente es encontrar un equilibrio entre lo que nos gusta y entre lo que realmente nos es necesario. Ajá. Y sobre todo, es muy importante para mí que aquí quede claro que es súper importante quitarnos este sentimiento de culpa, de que nosotros tenemos la culpa de que las cosas estén así, porque al final todas y todos nacimos en un sistema que no elegimos y que esta es la forma en donde nos tocó vivir y eso que al final nosotros tenemos muchísimos privilegios. Yo puedo estar aquí hablándoles porque soy un hombre, de principio soy hombre, soy blanco, tuve la oportunidad
de nunca sufrir hambre, de nunca padecer muchísimas cosas, que la mayoría de la población tristemente sí. Entonces, empezar a sernos conscientes de esas, pues, de esas cosas son realmente lo que nos va a llevar a empezar a generar cambios que tengan un impacto positivo en lo colectivo y en lo comunitario. Entonces, ahora sí, eh, bueno, les dejo las referencias de donde saqué toda la información de esta plática para que no crean eh, que todo esto solamente nos lo sacamos de la manga, que son en realidad bastantes. Todo esto ha sido producto de muchos años de estudio, de trabajo y hacer súper importante. Esta plática llegó gracias a ustedes a UQMX, que es una cuenta de notitas ambientales, bueno, en realidad de divulgación de las ciencias ambientales. Yo he tenido la oportunidad de aprender mucho de las ciencias ambientales gracias a Becca Lomelí, que es justamente la creadora de UQMX. No era mi especialidad en la carrera y en realidad yo tenía una visión muy alejada a lo que realmente son las ciencias ambientales y pues de verdad si tienen la oportunidad, por favor síganla muchísimo. Sube cosas increíbles y ella es la verdadera experta que por cuestiones de ocupación no pudo compartir esta plática conmigo, pero por favor síganla. Y también les dejo mi cuenta personal en Instagram, que es Alex el Terrófilo. Y pues les agradezco muchísimo nuevamente a la NUIT Divulgación por el espacio, a todas y todos ustedes por la atención prestada durante esta hora de plática y ojalá que les haya gustado. Y pues creo que tenemos un ratito por si hay alguna pregunta pendiente por ahí. Muchísimas gracias, Alex. Muy interesante, muy completa. Encuentro que abordas demasiados temas, cosa que no es mala, es por lo contrario muy buena, y que además nos dejas ver algo bien interesante, cómo todo está relacionado con todo. Y inclusive tocas temas muy que aparentemente podría pensarse que están separados de, pero que en realidad forman parte intrínseca de lo que es la discusión de la ecología como tal. Dígase, por ejemplo, la filosofía, dígase, por ejemplo, la política, principalmente la política. ¿Por qué? Porque realmente, como bien dices, si bien todos podemos hacer algo para mejorarlo, al final del día también quienes están moviendo los hilos deben de preocuparse por hacer bien las cosas y deben de preocuparse por cambiar la mentalidad, porque al final del día ellos son los que están moviendo masas y al final del día ellos son los que tienen el control de muchas de las actividades que pueden generar un impacto poderoso en cuanto a cómo cuidar nuestro medio ambiente. Eso no deja de lado que todos tenemos una responsabilidad y que como bien lo dices, esa responsabilidad pues debemos de asumirla y debemos de comprometernos. Si bien no es de culpa, sino más bien de responsabilidades, al final del día todos vivimos en un mismo sistema cerrado llamado Tierra y debemos de cuidarlo para tener cada vez una mejor calidad de vida. Y me gustó mucho, mucho tu presentación. De hecho, se me hizo muy completa y auguro que habrá pocas preguntas precisamente por eso. Y me encantó que agregaras lo que corresponde a las referencias, porque, como bien mencionas, las referencias nos dicen que prácticamente esto no es una charla que surge por la moda, como en algunos otros lados podemos pensar que se llegue a hacer, sino que surge desde una conciencia bien estructurada en la que estamos preocupados por que nuestra sociedad, nuestro entorno, conozca cuáles son las soluciones. Y me encantó que diera soluciones que podemos llevar a cabo cada uno de nosotros. Sigo buscando preguntas en nuestras redes, pero me topo con la grata sorpresa de que encuentro muchas felicitaciones. Felicitaciones como María Elena González, que nos dice muy buena plática. Muchas felicidades, Alejandro. También tenemos a Maju Bermúdez, que nos dice que gracias por tu pasión, por compartir el conocimiento. Y pues me sumo a estas felicitaciones. La verdad es que se nota la pasión por este tema. Se nota de que de verdad hay una estructura detrás.
Sigo encontrando felicitaciones. No sé si, por ejemplo, Jorge tenga alguna pregunta al respecto de la presentación. Sí, gracias, hermano. Pues bueno, yo también, bueno, antes de continuar con esta pequeña charla en cuanto a las preguntas, porque de hecho ya vi que una usuaria nos hizo una pregunta, no leí bien el nombre del perfil, pero yo creo que un poquito preocupada en ese aspecto hace la siguiente pregunta, que si crees tú que por todo este cambio climático las próximas pandemias o las próximas pandemias que tengamos que enfrentar van a ser más graves, se va a ir agravando este asunto. Realmente ahorita no leí el nombre del perfil, pero esa es como la pregunta concreta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, David, también. Y a todas las personas que me felicitaron por ahí por las redes sociales. Eh, Felicitaciones más, sobre todo, como les comenté, este conocimiento es mucho más de beca que mío. Yo siento que de verdad le debo todo el conocimiento ambiental que tengo a ella y obvio a la universidad. Y bueno, respondiendo a la pregunta, en realidad, bueno, es complicado porque al final yo no soy epidemiólogo ni mucho menos médico como un experto en el tema, pero en mi opinión muy personal, yo sinceramente creo que esta pandemia, con lo dura y pesada que ha sido y todas las muertes tan lamentables que han pasado, es la mejor llamada de atención que tenemos para activarnos. Porque, pues al final, dentro de lo que conozco de las pandemias y del potencial que hay, está tranquilo el escenario. O sea, yo de verdad creo que debemos de tomarlo con la seriedad que tiene, pero es la mejor llamada de atención que tenemos para decir, aguas, tenemos que hacer algo porque en lo personal yo creo que, quién sabe si la siguiente sea peor o no, pero de que existe el potencial para que lo sea, lo existe. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tomar cartas en el asunto, hacer cuestiones al respecto para mejorar nuestro medio ambiente, como lo mencioné, el ecocentrismo menciona justo esto, cómo nuestra salud está íntimamente ligada al medio y a los organismos que vivimos en él. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, más allá de lo que un experto, por supuesto, pueda comentar al respecto, ¿no? Gracias. Efectivamente, Pues, yo a concuerdo lo mejor también una con el pregunta, tema de pues que tanto, bueno, sí, va un poquito más de mi parte. Ujú. ¿Tú crees que, por ejemplo, a nivel gobierno y sin entrar en este debate, que realmente pues a veces es muy, pues, muy necio en ese aspecto, este, ¿qué otra alternativa nosotros tenemos para controlar esta parte del consumo del agua? Y, te hago esta pregunta porque, como bien lo decías, en la Ciudad de México pues está sufriendo mucho esa parte, ¿no? Eh, Al menos yo en lo personal que vivo en la zona oriente del Estado de México, casi al límite con el Estado de Morelos, yo de manera personal yo recuerdo bastante Parte de que cuando yo tenía, no sé, ¿qué te gusta? Unos 8 o 9 años, sufríamos escasez de agua, sí, pero por ejemplo en estas fechas, ¿no? Que siempre sí es como una temporada de sequía. Pero, por ejemplo, ahorita ya se está descontrolando el asunto de que de unos 5 años para la fecha, o sea, para acá, los cortes del suministro de agua ya se están marcando bastante, Ujú. que incluso desde enero, o sea, nosotros, por ejemplo, aquí en la zona, desde el mes de enero, estamos sufriendo con esta parte cuando yo lo viví que de niño nunca me había tocado, ¿no? Entonces, ahorita sí ya realmente está preocupando este asunto, porque, o sea, nosotros, ¿qué otra alternativa tenemos en cuanto a infraestructura que se pueda establecer? O sea, por ejemplo, el gobierno, ¿qué infraestructura podría aportar para empezar a sustituir estas energías? Ok, tocas un tema importantísimo y que en realidad podría dar por completo para una charla de otra hora, otras 2 horas, que es la crisis mundial del agua y en el contexto especial donde vivimos, la crisis del agua de la Ciudad de México. Ahí me encantaría recomendarles, hay un capítulo muy bueno en Netflix de una serie que se llama Explain, en español se llama En pocas palabras, y tiene un capítulo sobre la crisis mundial del agua. Y de hecho hacen énfasis súper bien en la situación que tiene México. Comentando al respecto, es súper complicado. De principio porque el 40% del agua de la Ciudad de México se pierde por fugas y fallas en el sistema.
Es decir, que el 40% del agua de verdad termina saliéndose de las tuberías y esto es lamentable. Para mí, el problema del agua en la Ciudad de México creo que está íntimamente relacionado con el problema de la gentrificación, es decir, de la concentración masiva de personas, de que no hubo un verdadero ordenamiento territorial al planear esta ciudad, es decir, no se le dijo a la gente como, bueno, vamos a destinar esta zona para recarga del acuífero, vamos a destinar esta zona para que viva gente, esta zona para tiraderos, porque todo requiere una metodología, o sea, influye el tipo de suelo, el tipo de rocas, influyen muchas cosas. Eh, yo en lo personal creo que para mejorar la situación de la crisis del agua en la ciudad, debería de optarse por buscar justamente que hayan, em, que la gente no quiera venir a la Ciudad de México, sino que se busque que más personas decidan irse a vivir a otras partes. eh, pero hay problemas profundos muy complicados, porque al final está íntimamente ligado a la desigualdad, ¿no? O sea, no es como que cualquier persona pueda decir, sí, voy a dejar mi casa y me voy a vivir a otro lado. Entonces, es un tema que da para muchísimo debate. Eh, Se pueden hacer muchas mejoras de políticas públicas al respecto, pero hasta donde yo sé que está la situación está grave. O sea, está el acuífero de la Ciudad de México que se está como vaciando, por decirlo así, lo que ha provocado socavones. Y por otro lado, está el sistema Lerma-Cuichamala, que es el que trae una cantidad importantísima de agua a la ciudad, que traemos de lados súper lejanos, ¿no? Lo que yo por ahí una vez había escuchado era que habían proyectos que estaban buscando traer agua de Chiapas. Entonces, es como, ¿para qué quieres traer agua desde más lejos si al final no estás atacando el problema de raíz? Le estás poniendo un corita a la solución, ¿no? O sea, esto no va a ser una solución definitiva. Entonces, es un problema súper complicado porque sí haría falta que el gobierno de la Ciudad de México destinara muchísimo, muchísimo dinero a la reparación y al mantenimiento del sistema de drenaje y de agua en general de la ciudad, pero es algo carísimo. Entonces, hay foros que incluso se han dedicado a hablar de esto al respecto, pero yo creo que nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es informarnos al respecto de estos temas y justamente salir y decir, oigan, esto es un problema, gobierno, encárgate de resolverlo, ¿no? Busca expertos en el tema, empieza a hacer cuestiones que realmente tengan como un peso. Y bueno, al menos en cuestión personal, sé que pienso y puedo hacerlo porque tengo muchos privilegios, pero pues mi idea en parte, gran parte por eso es buscar más adelante vivir en otro lado, ¿no? Para no ser parte como otro consumidor más. Tal vez eso es lo que yo pueda hacer de aquí, pero pues es muy complicado, porque sí, la cuestión de la desigualdad es algo que pesa mucho en ese tema. Ujú. En efecto, tenemos el inconveniente de que ya se viene arrastrando muchos problemas. Realmente no, como tal no se tiene una solución mágica para que todo se pueda resolver en un solo movimiento de manga, sino que se tienen que atacar los múltiples factores, pero nosotros desde nuestras trincheras tenemos la oportunidad de hacerlo. Y me gusta porque, por ejemplo, leo en los comentarios que la mayoría ha tomado esta charla como un llamado de atención, un llamado de qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas. Y tenemos aquí otra pregunta. ¿Es cierto que el agua de mar ya se puede hacer potable y de ser el caso, por qué no se hace? Ok, también es muy buena pregunta. Sí, sí se puede por un proceso llamado ósmosis. Sin embargo, es extremadamente caro. Hasta donde yo sé, todavía sale muy caro y sobre todo requiere muchísima, muchísima energía y materiales que a veces no son tan amigables con el ambiente para poder hacerlo. Entonces, creo que en esa cuestión, o sea, sí sé que hay investigación y tecnología que está buscando hacer cada vez más baratos esos costes, pero todavía sale muy caro y es demasiada energía. Entonces,
Yo de verdad creo que vale más la pena mejor abogar por cuidar nuestros cuerpos de agua continentales, de agua dulce eh, y de agua subterránea, ¿no? O sea, en general. Eh, entonces, hasta donde sé es eso, es esa cuestión. Ujú. Sí, efectivamente. Vaya, creo que tocas un tema bien importante y de hecho a lo largo de la presentación tocabas este punto de que tenemos que voltear la vista a lo que tenemos en nuestra cercanía, porque inclusive los consumos que muchas veces estamos realizando, empezamos por ver las modas que hay a nuestro alrededor y se empieza por este consumo exacerbado de lo que viene de fuera, cuando no estamos tomando en cuenta que ese producto que está viniendo de fuera está consumiendo a su vez gasolinas en su transportación, lo que refiere a los empaques, etcétera, etcétera. Y todo eso es una carga de contaminación adicional, una carga de gastos tanto energéticos como de combustibles, que muchas veces podrían ser inclusive no necesarios. Si nosotros volteamos la vista hacia lo que tenemos en nuestras localidades, como es, por ejemplo, cuidar nuestros cuerpos de agua cercanos, que lamentablemente no se ha hecho y que muchos de ellos se están perdiendo precisamente por eso. Les agradecemos a todos los que nos están observando. Aprovecho este momento para darle las gracias, por ejemplo, a nuestra compañera Maju Bermúdez Lara, que nos menciona que gracias a la NUET por estas charlas y por fomentar la divulgación de temas de interés y de trascendencia. Muchísimas gracias, Maju. Realmente este es un esfuerzo que eh, la palabra como tal no es esfuerzo porque lo disfrutamos mucho y que sí creemos que esto puede ayudar. Desde aquí, desde la NUIT, esta es nuestra forma de apoyar a que la comunidad pueda tener acceso a esta información y como lo decíamos en el cartel al momento de presentarlo, para poder preservar lo que hay a nuestro alrededor, hay que conocerlo. Y esta charla nos ha ayudado mucho a conocerlo porque nos ha abierto los ojos a múltiples caminos por los que podemos abordar estos temas. Y pues a reserva de lo que me diga, por ejemplo, Jorge o Mario, por nuestra parte sería todo. No sé si nos quieras dar unas palabras de cierre, mi querido Alex, con esta reflexión que la verdad ha sido muy interesante y que ha sido de mucho beneficio para todos nuestros observadores, porque viene a abrirnos los ojos a una realidad que sí podemos cambiar y que en la medida en que lo aceptemos y que nos comprometamos, podemos lograr beneficios para todos, como la sociedad que somos. Muy bien, sí, tienes toda la razón. Al final, justo a mí me encantaría cerrar como con una idea de principio, empezar a cuestionarnos justamente qué es el desarrollo. El desarrollo realmente siempre es, el desarrollo es igual, o el bienestar es igual al desarrollo económico. Es decir, siempre tener más dinero, más capital, va a generar un verdadero bienestar para las personas. Yo creo que valdría mucho la pena empezar a cuestionarnos si realmente el futuro que queremos es un futuro industrializado con grandes ciudades en todo el planeta, porque quizá la respuesta a todo esto no está en las tecnologías, y no con esto no me entiendan o no piensen que soy antitecnología, pero yo creo que es súper importante voltear la mirada hacia los grupos originarios que tenemos en nuestro país, hacia esos conocimientos que están en comunión con la naturaleza, y muy probablemente la solución no está en tener mejores formas de generar energía. Tal vez está en utilizar menos energía. Tan sencillo. Regresemos a nuestras raíces, regresemos a lo básico, volvámonos humanos otra vez y tal vez así podamos mejorar un poquito lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Alex. Alex el Terrófilo. Vayan a sus redes, conózcanlo. Básicamente aprendan de él porque tiene una filosofía muy interesante, muy buena, que es la de compartir. Y si les gustó esta charla, aprendan y compártanlo a su vez, porque es una charla muy informativa que nos va a ayudar a todos a poder
mejorar en cuanto a nuestras prácticas de consumo y nos va a ayudar a que podamos procurar un buen ambiente para todos. Sin más, nos despedimos. Ha sido todo un placer estar con Alex, estar con ustedes y poder compartir una tarde más de tertulia con su cafecito en su casa, para que de esta forma podamos seguir conociendo más tanto de nuestro planeta como del universo. Por nuestra parte ha sido todo. Se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna, presidente de la NUIT. Y como siempre, miren aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese rocío del que están forjados los sueños, y así pues, forjen los propios. Cuiden su mundo, cuiden su ambiente, y estamos en una siguiente emisión de estas tardes de tertulia. Hasta luego a todos. Nos vemos. Gracias, hermano. Luego. Gracias, Alex. Nos estamos viendo. Al contrario, gracias a todos, a todas. Listo, ya la bajé. Listo. Bien, todos. Listo. Muy buena charla, Alex, muy informativa. Tocas muchos temas muy, muy interesantes que